a todos nuestros amigos que siempre nos siguen por aquí, por el Radio Juventus Don Bosco, en su programa preferido, Emprendedurismo Juvenil, por la 1640 AM. A todos nuestros amigos en cada una de las provincias que siguen este valioso programa de emprendedurismo juvenil, queremos darle un abrazo bien fraternal. Hoy que está lloviendo y es un día bien de frío y de mucha lluvia, así es que todos tenemos que disfrutar este momento, recordando que nuestro programa de emprendedurismo juvenil se transmite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y se retransmite de 8 a 9 de la noche. Tenemos repetidores en Moca, tenemos repetidor en San Juan, en Barahona, La Romana, y para todo el mundo estamos transmitiendo vía internet. Solamente tienes que sintonizar www.juventusdonbosco.com. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Bendiciones para todos. En el día de hoy queremos compartir con todos nuestros amigos, también en las redes sociales, a través de la organización CEDI. CEDI es Capacitación, Emprendimiento y Desarrollo Integral. Con todos ustedes, su amigo de siempre, Francisco Juli. También queremos saludar a cada uno de los integrantes de este equipo de emprendedurismo juvenil, en especial a nuestro gran amigo también Juan Saturria, que se encuentra de vacaciones, a nuestro amigo Joaquín, cariñosamente Jacinto Ascensión, coordinador del programa de emprendedurismo juvenil, y a nuestro director de la emisora, al padre Luis Rosario. Hoy continuamos con este gran programa de Yo Soy Empresario. En esta oportunidad hemos querido hacer un alto para hacer una reflexión en base a lo que somos nosotros como seres humanos. Y por qué no dar un poco de seguimiento a esta aspiración que todos tenemos. ¿Cuál es? Ser felices. ¿Pero qué es ser feliz? Para ser feliz necesitamos previamente saber quiénes somos. Hoy yo he querido traer una pequeña reflexión, si se quiere, que podamos hacer todos juntos sobre esto del quiero ser feliz. Antes, recordarles que cada tema que se desarrolla en el programa de emprendedurismo juvenil lo hacemos partiendo de los roles que desempeñamos todos nosotros como seres humanos, a saber, el ser humano en su rol físico, social, emocional y espiritual. Y con ello pretendemos tener un enfoque integral de lo que es la humanidad. ¿Cuál es el significado de ser humano? Es algo que todos debemos ya manejar, desmenuzar, conocer a fondo. Si nos llamamos seres humanos, debemos saber el significado de la palabra ser humano. Me permito compartirla. La palabra humano proviene del latín humus, que significa tierra. Y el sufijo anus, humanus, humus, significa tierra. Y el sufijo anus indica procedencia de algo. En algunas culturas se creía que el primer hombre fue hecho de arcilla y por ello se le colocó ese nombre, humano, hombre que proviene de la tierra. Aunque por otra parte también se cree que este vocablo deriva del nombre que se le dieron a nuestros ancestros en la prehistoria, como Homo neandertal, porque hablamos que humano es algo vivo. Generalmente se utiliza, ¿verdad?, ese término de ser humano. Entonces, en conclusión, nos llamamos humanos y la palabra humano viene del latín humus y significa tierra. Es decir, que este cuerpo básicamente es tierra. Pero, ¿y qué hay del ser? ¿Qué significa la palabra ser? Ser, conforme al diccionario, dice
es el atributo filosófico griego que se le adjudica a una entidad capaz de definirse a sí misma frente a un medio capaz. Es la entidad capaz de definirse a sí misma frente a un medio capaz. Ser es el más general de los términos. Con la palabra ser se intenta abarcar lo real en sentido ontológico general. Esto es la realidad, como alguien dice, por antonomasia, en su sentido más amplio, realidad radical. Es decir, el ser es, por lo tanto, aquello que trasciende y rebasa todos los entes, sin ser el mismo un ente. Es decir, sin que ningún ente, por muy amplio que sea y se presente, lo agote. Dicho de otro modo, el ser desborda y supera dialécticamente el mundo de las formas. El ser está por encima de lo que es nuestro cuerpo físico. Es lo que yo entiendo. Está más allá del horizonte de las formas, más allá de toda la morfología cósmica. Sin embargo, la pregunta por el ser no corresponde solamente a nosotros, a las personas del occidente, sino también a los filósofos antiguos de China, los cuales desarrollaron independientemente posiciones acerca del ser. Ya en el siglo VI a.C., la distinción entre ser y no ser también fue una gran pregunta que todos se hacían. Entonces, mi querido amigo, mis queridos amigos que nos acompañan en el día de hoy, la pregunta es: ¿qué somos nosotros? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Nos hacemos llamar somos seres humanos, es decir, el ser que habita en el polvo, en el lodo. El lodo es nuestro cuerpo es el lodo. No es casualidad que nosotros ensuciamos la camisa, porque despedimos, cuando humedecemos con el sudor, despedimos el lodo, que es nuestro vehículo de expresión en este mundo físico. Entonces, para mí, en conclusión, ser humano significa el espíritu dentro del lodo. Este cuerpo que yo estoy utilizando es mi vehículo de expresión sobre la tierra. ¿Y por qué nos llamamos nosotros que somos personas? Yo soy un ser humano, pero también la gente me dice soy una persona, diferente de un animal. ¿Qué significa la palabra persona a diferencia de los animales? La palabra persona, etimológicamente hablando, deriva del latín personare y quiere decir sonar a través de, mientras que en griego significa proposón, que es lo mismo decir máscara, la cual en aquella época cubría el rostro de los cómicos al actuar en el teatro e incluía una bocina para aumentar el volumen de voz. Así, al utilizar esa máscara, la palabra persona adquiría el significado de personaje representado. ¿A dónde queremos llegar? Para nosotros estar totalmente claro con esto. Prácticamente que nosotros nos hacemos llamar persona, pero esta palabra significa máscara, viene del griego proposón, que significa máscara. Entonces, en el sentido etimológico de la palabra persona, así como el sentido filosófico, ambos se muestran que tienen una coincidencia. El sentido etimológico coincide con el filosófico. Persona es algo distinto del sujeto, algo que lo muestra y lo manifiesta con resonancias especiales. Estos son algunos apuntes que nosotros hemos querido traer
porque queremos llegar a una conclusión respecto a quiénes somos sobre la tierra. Me dice también que el concepto de persona se refiere al ser humano, en tanto cualitativamente diferente al resto de los seres. Una persona es un ser racional e inteligente, consciente de sí mismo y de sus actos, con identidad propia y totalmente independiente. Entonces, para mí, dentro de lo que son mis conclusiones, mi entendimiento respecto a esto que hemos leído tomado del diccionario, el ser humano desempeña un papel o un personaje en la sociedad, y su personaje lo califica como una persona. Entonces, ¿qué es personalidad? Fíjense que estamos hablando de ser humano, estoy hablando de persona, estoy hablando de personalidad. Concluyo con ser humano, que ser humano, ser es el alma, es el espíritu, y humano es el vehículo en el cual se manifiesta el espíritu sobre la tierra. Este cuerpo es nuestro vehículo de expresión. Yo soy el alma que habito dentro del cuerpo. Y en mi proceso de desarrollo sobre la tierra, he aprendido que mi desempeño sobre la tierra, la forma como me he comportado, me caracteriza para con los demás. Yo desempeño un personaje sobre la tierra y ese personaje me califica como persona. Increíble. El ser humano desempeña un papel, un personaje en la sociedad, en el mundo. Su personaje lo califica como persona. ¿Y qué personalidad? Diferencia individual que distingue a una persona de otra. Increíble. Como tal, la personalidad es el término que describe y permite dar una explicación teórica del conjunto de peculiaridades que posee un individuo, que lo caracteriza y lo diferencia de los otros. Es decir, que el concepto de personalidad proviene del término persona. Increíble, Padre. Increíble. Entonces, el ser humano, el espíritu habita dentro del cuerpo. El ser habita dentro del cuerpo. Durante el tiempo que el ser, habitando dentro del cuerpo, se manifiesta sobre la tierra, esta forma de manifestarse, este papel que desempeña, lo define como persona. Y la personalidad es la diferencia como se desempeña cada una de esas personas. Existen diferentes tipos de personalidades. Dice que hay personalidad obsesiva, compulsiva, creativa, extrovertida, introvertida, entre otras. Yo no voy a entrar ahora a definir cada una de esos tipos de personalidades, pero sí, lo que más me ha interesado es que, basado en este tema de yo soy empresario, qué bueno es yo estar consciente de quién soy. Es un ser humano, un espíritu habitando en el cuerpo. Resulta que también en mis investigaciones, con relación a esto del espíritu, con relación a esto del ser y de nosotros llamarnos seres humanos, quise también indagar en la historia sobre algunos filósofos que han tratado este tema sobre la existencia del espíritu, sobre la existencia del ser. Recordemos que hace un momento yo comentaba
que cada tema que estemos desarrollando tenemos que hacerlo partiendo de cada uno de los roles que desempeñamos nosotros como seres humanos. Un rol de ellos es el rol físico, y en ese rol físico que nos exige un estudio constante, un trabajo, una alimentación, un deseo, una necesidad, satisfacciones de cosas normales del mundo, cosas comunes. Eso nos exige el rol físico, ir a la universidad, estudiar, trabajar, etc. El rol social nos exige una relación con esta sociedad, ese intercambio, cómo yo me desenvuelvo para con la sociedad. Y mi rol emocional me exige entonces conocer mi mundo emocional, cómo está conformada mi personalidad, por cómo son la calidad de mis pensamientos y sentimientos, para yo interactuar con la sociedad, para yo interactuar en mi mundo físico, para yo interactuar en mi mundo espiritual. Y sobre todo, también debo conocer mi rol espiritual. Y es aquí donde me detengo, porque han sido tantos los filósofos que durante toda la historia de la humanidad han tratado de explicar la existencia o no existencia del Todopoderoso. Y me he detenido en un libro de un autor que uno de los más recientes críticos en un principio por más de 50 años siendo ateo, un gran científico, un gran investigador como es Anthony Flew. Aquí quiero que tengo algo sobre él que quiero compartir con la audiencia de emprendedurismo juvenil. Y este es un tema porque nosotros que somos emprendedores necesitamos obligatoriamente saber de dónde venimos, quiénes somos, pero hacerlo de manera consciente. El filósofo ateo más influyente del mundo, decía el encabezado de ese periódico, el filósofo ateo más influyente del mundo acepta la existencia de Dios. Y dice, considerado hasta 2004 el filósofo ateo más férreo e influyente del mundo, Anthony Flew acepta la existencia de Dios en su libro Has Flew Converted to Themes Youth for Yourself? Como si él se ha convertido a ser creyente por su propia voluntad, se ha sido su propio juez. Alguien comentaba, él ya nos dice, quiero compartir con ustedes algo que me llamó mucho la atención. Considerado hasta el 2004 el filósofo ateo más férreo e influyente del mundo, Anthony Flew acepta la existencia de Dios. En su libro Hay un Dios, así se llama el libro, como el ateo más notorio del mundo cambia de parecer. Hay un Dios, como el ateo más notorio del mundo cambia de parecer. Flew explica el porqué de ese cambio. Recientes investigaciones científicas sobre el origen de la vida y el ADN revelan la existencia de una inteligencia creadora, asegura él en su libro. Según informaba el 16 de abril del 2009, hace prensa, durante más de 50 años, este filósofo inglés fue uno de los más vehementes ateos del mundo. Escribió libros y escribió libros, decía yo, y con audiencias multitudinarias debatió con conocidos pensadores creyentes, entre otros con el célebre apologista cristiano Lewis. Sin embargo, en el que celebró en la Universidad de Nueva York en el 2004, los asistentes quedaron sorprendidos cuando Flew anunció
que para entonces ya aceptaba la existencia de Dios y que se sentía especialmente impresionado por el testimonio del cristianismo. En su libro, cuyo título original es There is a God, hay un Dios, How the World's Most Notorious Atheist Changes His Mind, como el más notorio ateísta del mundo cambió su mente. Ese sería un subtítulo del libro. Flew no solo desarrolla sus propios argumentos sobre la existencia de Dios, sino que argumenta frente a los puntos, perdón que entró una llamada telefónica y ahora mismo estamos en la radio. Flew no solo desarrolla sus propios argumentos sobre la existencia de Dios, sino que argumenta frente a los puntos de vista de importantes científicos y filósofos acerca de la cuestión de Dios. Su investigación le llevó a examinar, entre otros, los trabajos críticos de David Hume al principio de causalidad y los argumentos de importantes científicos como Richard Dawkins, Paul Davies y Stephen Hawking. Otro de los pensamientos sobre Dios que tomó como referencia fue el de Albert Einstein, ya que lejos de lo que afirman ateo como Dawkins, Einstein fue claramente creyente. Ya que lejos de lo que afirman ser ateo como Dawkins, Einstein fue siempre un creyente de Dios. ¿Qué llevó a Flew a cambiar tan radicalmente su concepto de Dios? Continúa el escrito. Él explica que la razón principal nace de las recientes investigaciones científicas sobre el origen de la vida. Unas investigaciones que muestran la existencia de una inteligencia creadora. Y continúa. Tal como expuso en el simposio celebrado en el 2004, su cambio de postura fue debido casi enteramente a las investigaciones sobre el ADN. Lo que creo que el ADN ha demostrado, debido a la increíble complejidad de los mecanismos que son necesarios para generar vida, es que tiene que haber participado una inteligencia superior en el funcionamiento unitario de elementos extraordinariamente diferentes entre sí, asegura él. Y continúa. Es la enorme complejidad del gran número de elementos que participan en este proceso y la enorme sutileza de los modos que hacen posible que trabajen juntos. Esa gran complejidad de los mecanismos que se dan en el origen de la vida es lo que me llevó a pensar en la participación de una inteligencia, añade Flew. Y voy a concluir esta breve estas breves conclusiones del señor Flew respecto a la existencia de Dios. En cuanto a la teoría de Richard Dawkins de que el llamado gen egoísta es el responsable de la vida humana, Flew lo califica de ejercicio supremo de mistificación popular. Los genes, por supuesto, ni pueden ser egoístas ni no egoístas. De igual modo que cualquier otra entidad no consciente no puede ni entrar en competencia con otra ni hacer elecciones. Ahora, creo que el universo fue fundado por una inteligencia infinita, y ahí lo dejo. Totalmente de acuerdo, y qué bueno que un ser humano, aún dedicado en un principio ateo, en un principio totalmente renuente a la existencia de lo divino, que haya dedicado toda su vida a investigar sobre la existencia de Dios, y que a sus 80 y tantos de años se haya encontrado con lo que tenía con él siempre, dentro de él, con lo que él mismo es, el ser, el espíritu, la misma manifestación de Dios, lo que eres tú, amigo, que nos escucha, lo que soy yo que estoy hablando contigo, lo que somos nosotros, seres humanos, un ser espiritual, una manifestación divina sobre la tierra. Que nuestra forma de cómo convivimos sobre la tierra
es la que nos ha hecho, según cada hombre, para distinguirnos de las cosas que hacemos y con las que convivimos, les ponemos nombre. Y ese ser humano, ese espíritu que habita en el cuerpo, en este vehículo de expresión sobre la tierra, el hombre, así como llama a una cosa celular, a otro vehículo, a agua, a otra tierra, el hombre le ha puesto nombre a todas las cosas para distinguirlas. Pues sí, nos llamamos también persona. Y persona, recordemos por qué nos llamamos persona. Este personaje que el ser habitando en el cuerpo está desempeñando sobre la tierra, ante la sociedad. ¿Cómo yo me percibo ante el mundo? Esta forma de actuar mía, así me perciben los demás, ¿cómo yo me percibo también? Entonces, a eso es que se llama persona. Y que hay diversos tipos de personajes y forma de actuar de personajes. Y ese diverso tipo de personajes, eso que nos distingue a uno de otros, llamamos personalidad. Que llamemos a estas cosas persona, personalidad, de ninguna manera puede alejarnos de lo que realmente somos, el espíritu habitando en este vehículo con una misión que cumplir. Reconocernos quiénes somos y sobre todo cumplir nuestra misión, y es ser felices sobre la tierra, autodescubriéndonos, y que la felicidad solamente será posible a través del servicio que ofrecemos hacia los demás. Venimos a este mundo a servir, y el servicio es nuestra puerta a la felicidad. A la felicidad. Como seres espirituales, como seres sociales, con esos roles que desempeñamos. Ser humano, el espíritu dentro del polvo, dentro de la tierra. Pues nosotros, queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para que regresemos en breve.